Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Los felicito por haber venido a pesar del día. Realmente necesito el teléfono de todos. Pues si estaba lloviendo mucho, yo le quería mandar un mensaje a cada uno por ahí si lo hacíamos o no lo hacíamos. Así que, ¿cómo estás en el grupo? No, después le iba a contar que la Yo dije, bueno, por ahí van a mandar en el grupo, digo, mi hermana me va a avisar. Y claro. pues yo también quería saber, si será como fuerte, ¿cómo no vamos? A ella le vas a buscar, ¿no? Digo, pero hay gente que no puede venir eso. Si está lloviendo mucho, si se cae. No. Lo que pasa es que hay parte que se inunda, ese es el tema. Ahí viene Jenny. Bien. El registro no es para. No, aparte yo me lo La lluvia. La gente. Ayuda de eso, sienta la puerta. Decirle que pase, que se sienta ahí. Sí, ya se Después que la. Pero ya se va llegando. La lapicera. Sí. Vamos a poner a Jenny. Yo no me olvido. Poné ahí, Jenny, mira. Tus cositas para estar cómodo. ¿Sabes? ¿Ahora no vino? No. No, allá atrás está todo. Mañana. Sacamos la Sí, mesa. acá ya. Que deben Sacamos la mesa. No, está bien. Creo que podemos, está bien, ¿no? Sí, que deben venir acá, Jenny, yo me regazo y voy a Más para acá, por acá. Corte para acá, Lore. No, muy pegado. No, no importa nada. Pues estamos muy juntos, si no ponemos la mesa. Total, no estamos muy. Ahí se quiere No, mira acá, por Si no, acá. diré. Y Bueno, dale, Jenny. le damos a Jenny. ¿Qué tiene intención bien? Dale esto, mirá. Ahí está. Acá Jenny. Dale este, ponelo ahí. ¿Y vos ves? Yo no necesito. Ah, ¿no? No, yo lo tengo todo acá. Listo. Es más, ni siquiera voy a leer hoy. No, no. Voy a hacer leer a ustedes ya. La otra vez me leí todo yo. Jenny, mate cocido. Bueno, oramos, ¿qué les parece? Amén. ¿Hay alguna necesidad específica como para que estemos orando? Sí, Jenny, dime. mi hija. Lista. La presión le sube baja. Sigue todavía con ese problema de hora. Ya se normaliza una cosa y se le empeora del otro. Ha pasado situaciones gravísimas. Bueno, Bien. pasó. Gloria a Dios. Pasó. Todo pasa. Sí, La mano del Señor. ya de todo eso es una cosa que no se puede ni contar. Todo es crecimiento para el Señor. Sí, vamos a ver para bien, pero bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna motivo de oración? Espiritual, material, física, económica. Sí. De todo. Es todo para bien. Todo para la gloria de Dios. Dice. ¿Alguien más? Sí, por mi suegra y mi suegro. Por tus suegros. Muy bien. ¿Nombres? Marcial Leiva y Elsa Benítez. Marcia. Marcial Leiva y Marcial Elsa y Benítez. Elsa. Por nieve también que ella está con la quimio. Ah, por una señora del hogar también, Ajá. que ella es la que nos ayuda siempre para hacer día de niño, que La nos mercadería, puede. lleva la mercadería, Está ahora ropa, con eso, tratamiento de quimioterapia. Bueno. Una buena mujer, falta que le conozca a Cristo y sí, ya está. Yo tenía un muchacho también donde yo trabajaba que era un excelente padre. Mi jefe, uno de mis jefes, se llamaba Miguel Greco, se llama. También, no había forma de entrarle, pero era un excelente tipo. Excelente, ¿viste esa persona que vos decís, wow, yo quiero ser como él? Sí, Realmente era sí, bárbaro, no, sí, no había una forma de entrarle por mujer. ningún lado. Me acuerdo que sus hijos eran adolescentes, grandes, ya 20, 22 años, y venían y se les sentaban a su regazo. Y lo abrazaban, adelante todo, sin ningún problema, amoroso totalmente. Y no había forma como entrarle con el evangelio porque era perfecto el tipo. Vos lo veías y era perfecto, hasta que le dio leucemia. Una vez bien, con la leucemia, llorando todo, le pude presentar el mensaje, aceptó al Señor, el Señor lo curó, lo sanó. Así que el Señor tuvo que buscar una debilidad en él para poderle entrar. Si no, realmente vos le quería decir, no vos podés ser feliz. El tipo era el hombre más feliz del mundo, pero Dios te puede dar riqueza y te puede prosperar. El tipo era próspero, era conocido, era famoso. Así que realmente a veces pasan esas cosas como para... Que Dios Le sí faltaba tenga salud. corazón. Hasta salud tenía, ¿sí? Estaba re bien. Hasta ese momento que de repente le dio Conozca a leucemia. Dios, le dio. Ujú. Entonces ahí recién pude entrar con el evangelio, no había forma. Trabajé con ellos casi 5 años, no más. Como 10 años trabajé con ellos. No había forma. Así que lo cuento como testimonio, a creer. El Señor está sacudiendo ahí los cimientos para poder predicar. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Oramos? ¿Qué les parece? Amén, sí. Así abrimos la reunión de hoy. Amén. Hermanos,
Pongámonos de acuerdo en la presencia del Señor, Amén, Señor. porque el Señor quiere estar con nosotros y quiere escuchar un solo corazón, unido, como un cuerpo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, me uno a mis hermanos, Señor, que estamos orando, estamos pidiendo, Señor, por Débora, Señor, para que tú estés poniendo tu mano sanadora en ella, Señor, por su salud, por su vida espiritual, Señor, por su vida económica, Señor, para que tú estés tocando ese corazón, papá, tú le estés dando más todavía, la puedas afirmar en tus caminos. Ella necesita afirmarse más fuerte en tus caminos, Señor. Empezar a confiar más en ti, mi Dios, y entregar su vida de completo a ti, papá. Te pedimos por ella, para que tú la estés bendiciendo, Señor. Levántala, Padre, lo alto, no por sus capacidades, Señor, sino por tu Santo Espíritu en ella, Señor. Enséñale, papá, que tiene que buscar más de ti, tiene que estar más aferrada a ti, Señor, empezar a depender un poco menos de ella y más de ti, Señor, porque todo proviene de ti, papá. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por su marido también, Señor, porque tú lo puedas ayudar, mi Dios, por ese matrimonio, Señor, porque tú estés bendiciendo, papá, uniendo, Padre, ligaduras rotas, Señor, donde Satanás quiere meterse, Señor, tú no lo permitas, papá, empieza a cuidarlo, Señor, cúbrelo con tu sangre, papá, que el diablo no pueda meter la cola ahí, Señor. Ayúdala, mi Dios, ayúdalo. Porque todo esto es para el conocimiento más pleno de ti, Señor. Quiero pedirte por los suegros de Diana, Señor, porque tú estés bendiciendo, papá. Ayúdalos también, Señor, tu Santo Espíritu, mi Dios, tú puedes hacer algo maravilloso ahí, mi Dios. Llévalos al crecimiento, Señor, y al conocimiento tuyo, papá. También por esta persona, Señor, que también nombraban, que ayudaba, que ayuda, Señor, que siembra para los chicos, Señor, pero papá, para que puedas tener un encuentro personal con ella, Señor. Ayúdanos también, Señor. Sabemos que todas estas cosas vienen por un motivo, para que podamos predicar a Cristo, Señor. Por eso, papá, cada necesidad que tenemos es una buena oportunidad para llevarlos a ti, Señor. Ayúdalos una vez más, papá, te pedimos por ellos. Ten misericordia, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú hagas el entendimiento, por todo lo que nos están viendo también por internet, Padre, para que todos puedas abrir el entendimiento y podamos comprender la clase del día de hoy, Señor. Padre, todo lo dejamos en tus manos, sabiendo que hay paz en nuestros corazones. Te pedimos por Beatriz, Señor, que no ha llegado en el día de hoy, seguramente la lluvia, Señor, se le ha complicado, pero te pedimos que tu Santo Espíritu esté reposando en ella. Tráela, Señor, si tiene que venir, cuídala, Señor, en el camino, sino ahí en su casa donde esté, papá, que tu Santo Espíritu le traiga paz. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de esto? A ver quién se acuerda. Sí, La silla. La silla del trono, digamos. La silla del trono. ¿Esto cómo se llamaba esto? Cosmovisión. Muy bien. Alguien prestó atención. Uno, vamos bien, vamos bien. Estoy re contento. Cosmovisión. Esta es nuestra vida, ¿se acuerdan? El trono de nuestras vidas, y el que está sentado en nuestras vidas es el que va a mandar. Y nosotros no empezamos con el yo, por eso dije. Claro. Sabemos Claro, que el mundo tiene Empezamos con el yo. al yo sentado ahí. Eso en la psicología se le llama el yo y el super yo. ¿Sí? Todo es para mí, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Todo es para mí, todo lo quiero yo, solamente me importa mi bienestar, solamente las cosas se hacen como yo digo, como yo quiero, como a mí me gusta. El super yo está acá. Entonces, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que cuando el yo está acá, nosotros empezamos a utilizar No le las importa a cosas. los demás, sino que a uno mismo. Exacto, todo en beneficio de uno mismo. Yo sé que no traje azúcar, si toman amargo. Manoteamos a una cosa, manoteamos a nuestros hijos, lo usamos, lo lastimamos Gracias. y lo tiramos. Usamos a nuestros vecinos, lo usamos, lo lastimamos y lo tiramos. Entonces todo esto termina siendo totalmente fuera de control. Nuestra vida es un cachengue terrible. De emociones lastimadas, todo fuera de común. ¿Lo han vivido esto? Sí. ¿Han visto que esto es así? Sí, sí, sí. Muy bien. Nosotros como cristianos lo primero que hacemos es destronar al yo. Muy bien. Bien. No, yo tomo amargo. No, amargo no. Destronamos al yo y sentamos en el trono de nuestras vidas a Cristo. Entonces el Señor está sentado ahí. Cuando el Señor está sentado en el trono de nuestras vidas, ¿se acuerdan? Todo se empieza a acomodar. Todo lo que estaba roto se sana y empieza a funcionar correctamente.
todo entra en un círculo perfecto de sanidad. Todo se va sanando, se va curando. Y nuestra vida entra en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si Cristo no está sentado en el trono de nuestra vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, jamás la vamos a poder vivir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Es imposible. Por eso mismo nosotros tenemos que tratar que siempre el Señor esté sentado en el trono de nuestras vidas. Cuando el Señor está sentado en el trono de nuestras vidas, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos siempre bendecir al otro. O sea, las cosas no es para mí, Sino que para... las cosas son para bendecir al otro. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Sí, sí. Muy bien, entonces vamos con la lección del día de hoy. Esto me parecía muy importante volver a recordar. Porque cuando Cristo está sentado acá y alguien viene, el pastor, y le dice, hermana, hermano, necesito que me ayuden con esto. Nosotros, si Cristo está sentado acá, ¿qué hacemos? Obedecemos. Estamos para servir. Nosotros venimos a la iglesia a servir. A servir. Nosotros tenemos nuestra vida de servicio. Cuando Cristo está sentado en el trono de nuestras vidas, nosotros somos servidores de Él. Siempre estamos sirviendo al Señor. Nunca buscamos beneficios personales. Ya estaría yo sentado ahí al ladito de Cristo. Yo lo hago si me pagan. Ya el yo se metió ahí en el trono. Yo tengo el concepto de que a la familia no se le cobra. Yo tengo el concepto de que si Cristo está sentado acá, yo estoy al servicio de ustedes. ¿Qué precisan? No sé hacer todo, no me pida que te levante una pared, porque no sé, no lo haré. Pero lo poquito que sé hacer, acá está. Porque Cristo está acá y a mí me dijo, serví a tus hermanos. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer igual, nosotros tenemos que servir. ¿Qué necesita que haga? ¿Qué puedo hacer? Eso tiene que empezar a reinar nuestro corazón. Nuestro corazón se tiene que desbordar por la necesidad de un servicio. Nosotros tenemos que desesperarnos por servir a nuestro hermano. ¿Qué precisás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Realmente tendríamos que estar Hacerlo con ganas, con amor. con ganas y con amor, claro. Como que Cuando entro acá, quiero pedirte un montón de cosas y no sé cómo empezar. está alguien que te enseñe entonces. Realmente, orar por esto, hacer esto, pero hoy... Hay que enseñarle a usar el WhatsApp. El WhatsApp. Así puedo usarlo mejor. ¿Ves? Así. Entonces ayudándola con el WhatsApp. Por más que parezcan cosas simples, no cosas muy complicadas. No. Quizás, no sé, necesito que me vengas a ayudar a limpiar. Necesito que me vengas a ayudar a cortar el pasto. Necesito que me vengas a ayudar en esto. Pero lamentablemente nosotros, desde la posición de hermanos, nos olvidamos también de pedirle a nuestro hermano ayuda. Estamos los unos con los otros para servirnos. Seguro. O sea que cuando yo los necesite, tengo que tener la libertad de decirle, hermano, necesito esto. Hermano, necesito esto. Entonces usted también tiene que sentir esa libertad. Están predispuestos también en ayudar. Claro, porque tenemos que ser una familia. Claro. Nosotros somos una familia. Yo con mi hermano, con mi hermana, realmente estamos siempre. Lo que ella necesita, viene, che, necesito esto, listo. Che, necesito aquello, listo. Yo también, necesito esto, necesito aquello. Sin problema, sin vergüenza. Nosotros tenemos que aprender a perder la vergüenza entre nosotros. Satanás ha metido una idea ahí de que no lo conozco. Lo vemos en la iglesia 5 minutos, pero no lo conozco. Entonces lo separo. Y no es la idea. Ya Satanás cortó un brazo. Nosotros somos un cuerpo, Satanás aprovechó y quiso, cortó un brazo. Y a vos te dejó totalmente helado. Entonces nadie viene a vos a buscar algo. Claro, tampoco, quizás mucho, como decía anteriormente la clase, por el egocentrismo no va a venir a pedirte Exactamente. a otra persona. ¿Entendés? El egocentrismo es algo terrible, también nosotros tenemos que destruirlo. Ese es el yo Así- sentado acá. Perdón, antes hacíamos eso, ¿no, Jenny? Antes íbamos a una casa de una hermana, íbamos a limpiar, ¿te acordás? No, servicio cristiano. Servicio, claro. Tenemos que empezar a buscar esa forma de servir también a nuestro hermano de esa manera. Y después se cortó todo también. Bueno, Satanás me va cortando esas cosas, pero tenemos que volver a esas cosas. La hermana Diana, el otro día nos llevó a casa. Bárbaro, es servicio. No le quedaba de paso, porque la casa de ella está por allá. Le tomó el trabajo de ir para la otra punta.
¿Se entiende? O sea que servicio, empezar a servirnos entre nosotros. Tiene que haber nacido entre nosotros la amistad de hermanos, el amor de hermanos. Tenemos que conocernos más, tenemos que intimidar más como hermanos, para poder ser firmes y unidos. Yo no soporto realmente que mis hermanos estén pasando necesidad. ¿Cómo puede ser que uno en la casa esté pasando necesidad y nosotros no lo sepamos? No tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser los primeros en saberlo. Nosotros, porque somos un cuerpo. No sé si te puedo ayudar. Estela, el otro día, con el problema que tiene. No sé, no la puedo ayudar. Pero por lo menos vamos a estar orando. Amén. Sí. Vamos a estar intercediendo delante de Dios. Vamos a hacer todo lo posible en nuestras manos para poder llegar hasta ese momento. ¿Sí? Amén. Así que lo primero que tenemos que hacer es centrar a Cristo en nuestras vidas. Está dispuesto siempre a ayudar. Siempre. Estamos acá para ayudarnos unos a otros. ¿Vieron la película esa Cadena de Favores? No sé quién la vio. Sí, yo. Cadena de Favores. ¿No la vieron? Me suena. La del nene, Sí, pero no. de sexto sentido. Sí. El nene tiene una gran idea. Dice, bueno, yo voy a hacer una cosa. Yo le voy a hacer 2 favores a una persona. Y esa persona que yo le hago el favor está obligado a hacerle 2 favores a otras personas. Sí, así. Entonces se va a hacer una cadena de favores. Sí. Pero favores grosos. Hasta el punto de dar un auto. Necesitas un auto, toma el auto. O sea, favores bien fuertes. Cadena de favores, véanla. Está bárbara esa película, viejísima. Pero yo me lloré todo. Después al final yo me lloro toda la película. Ya me estoy erizando la piel, ya me pone a llorar. Y si son una enseñanza también. ¿Cómo se que llama? deja. Cadenas de favores. ¿Trabaja el nene de sexto sentido? Sí. Te llora la Ese es vida. un actor que se come la Sí, que se come el Helen personaje. Curtis. Acá hay gente, Sabri. ¿Ves, mate? No, yo no, gracias, pues estoy... ¿Viste la actriz Helen Curtis? La rubia. Esa, por si no te... Bueno, igual te va a aparecer, pero buscate. ¿Está en Netflix o en YouTube? ¿Sabes que no la he visto en Netflix? Tú me parece. No, yo la vi en YouTube también. Netflix no la YouTube. busqué. Hay películas que yo las tengo que ver por YouTube, más cuando son cristianas, ¿viste? Porque en Netflix no hay mucho. No seguro. No, en Netflix no. Bueno, vamos a la clase de hoy. Amén. ¿Qué página estábamos? Creo que era la oración del Señor en el Getsemaní. Falta, sí. Nos quedamos. La oración del próximo día. Esta. Igual está. Cada vez dibujo mejor. Dándose una cruz. Ah, Pues te mata el reflejo, ¿no? sí. No, yo no veo. No, el mío. Ahí. Ahora podemos acomodar las luces y se ve un poquito mejor. Si no, mantenernos más adelante. Una cruz. ¿Empezás leyendo, por favor? Acá estás comiendo justo. No, Alguien que puede empezar a leer que no esté comiendo. Diana, por favor. Sí. La oración de nuestro Señor en Getsemaní. Cuando yo diga paramos. Listo. Hay quienes creen que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, cuando su sudor caía hasta la tierra como grandes gotas de sangre, se debió a la debilidad de su carne y a su temor de beber la copa. De ningún modo, porque la oración de Getsemaní se basa en el mismo principio de obediencia. Es la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios. Más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios. Muy bien, ¿te permito? Acá vemos entonces, ¿saben que, o no sé si lo vieron en algún informe, algo sobre ese momento donde Jesús sudaba sangre? Sí. Que eso es posible. ¿Lo escucharon eso? ¿Lo vieron en los llega informes un momento médicos? que el cuerpo sí. En informes médicos ahí dice que cuando uno está bajo mucha presión, realmente se empiezan a romper unos cartílagos, Sí. que eso empieza a sudar sangre. Sí. O sea que eso de que sudó sangre no es una metáfora, realmente Claro. el Señor sudó sangre. ¿Sí? Lo que vamos a leer ahora es el camino de Jesús hacia la cruz. Está en el Getsemaní y Jesús tiene que ir a la cruz, a morir. En el Getsemaní pasa algo increíble que es la oración de Jesús. Jesús hasta este momento ve en el Getsemaní, ve en la cruz un destino, pero no ve si es la voluntad del Padre realmente ir a la cruz. No sabe si Dios con toda su autoridad le dijo, vos tenés que ir a la cruz.
hasta este momento, la cruz y su vida, vamos a ver qué está la vida de Jesús, eran dos caminos diferentes. La cruz y su vida. La palabra de Dios dice que para eso Él vino, para ir a la cruz. Pero Jesús, en el Getsemaní, es donde Él se define realmente, se sienta con el Señor y dice, Señor, ¿qué quieres que haga, Dios mío? Ya sabemos, viniste para ir a la cruz. Bárbaro, pero yo necesito una confirmación realmente de saber qué es lo que quiere que yo haga. Nosotros como cristianos, como líderes, tenemos que tener esta confirmación por más que ya sepamos donde Dios nos quiere llevar. Lo hizo Jesús en el Getsemaní. Sigo con mi vida, mi ministerio, paso los 33 años y sigo derecho hasta viejo, o tengo que ir a morir en la cruz. Eso es lo que vamos a ver en esta parte. ¿Sabes? ¿Puedes seguir leyendo? Sí. ¿Cuánto te doy yo? En la autoridad de Dios, ¿no? Sí, ahí me quedé. Con fervor ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. No dice, quiero ser crucificado, tengo que beber la copa. Simplemente insiste en obedecer. En efecto, dice, si es posible que no vaya yo a la cruz, pero hasta en este punto él insiste en no hacer su propia voluntad. Hasta ahí. ¿Ves? Ahí vemos a Jesús diciéndole al Padre, no es que yo quiera ir a la cruz, yo quiero saber cuál es tu voluntad si es ir a la cruz. ¿Entiendes? Son dos caminos diferentes donde en el Getsemaní se unen y Jesús tiene que entender qué es la cruz. Nosotros como líderes, como cristianos, tenemos dos caminos diferentes. Dios nos dice, tenemos que hacer esto. Nosotros necesitamos una confirmación de parte de Dios de saber si realmente esa es la voluntad de Dios. Claro. Porque si no, nos podemos ir detrás de cualquier deseo. Yo de repente tengo ganas de abrir un comedor acá. Y es una buena obra. Es hermoso, una buena obra, todos los días. Y darle todos los días a comer a los chicos un guiso de lenteja. Con chanchito. Con esta lluvia. Con huesito de chancho, con colita de chanchito, con chorizo colorado, con panceta. Dios, ¿cómo sigo ahora? Y sí, es una buena obra. Ahora yo necesitaría tener todos los ingredientes. Los tengo, pues yo tengo plata. Ya tengo plata, voy a y lo compro. Mañana. Bueno, me sobró plata, lo compro. Pasado. Ya no tengo plata. Le pido a mis hermanos. Me dan la plata, lo compro. Ya se acabó la plata de mis hermanos. Ya se acabó mi plata. ¿Era la voluntad de Dios que yo hiciera eso? Por más buena obra que sea. Entonces algo falló ahí. ¿Qué falló? Saber si el camino era la voluntad de Dios. Si la idea del comedor era la voluntad de Dios. Era una buena intención. Nosotros muchas veces fallamos por eso y nos desilusionamos después. Tomamos áreas del ministerio en la iglesia y caemos y no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Es que nunca fue la voluntad de Dios. Y nosotros pensamos que era bueno hacerlo. Claro. Pero nos olvidamos de Getsemaní. Nos olvidamos de entender si es la voluntad de Dios o si es nuestra vida. ¿Sí? Nuestros deseos, nuestras ganas, nuestro... Cuando la voluntad de Dios es duradera. Permanece. Permanece. La voluntad de Dios siempre permanece en el tiempo. Igualmente te das cuenta en los frutos. Cuando es voluntad de Dios, hay frutos. Y es duradero. La persona que lo hace vos haciéndolo, te sentís el gozo, la paz, la tranquilidad. Te sentís completo. Es hermoso hacer la voluntad de Dios. Pero siempre necesitamos un Getsemaní. Yo quería saber, o sea que Sí. Jesús en ese momento en el Getsemaní no es que sabía, o sea, yo pensé que él ya sabía, pero es como que lo quería evitar. O sea, él no sabía que tenía que ir sí o sí a la cruz. Él sabía todo. Ah, Porque él es Claro, Dios. Dios. Él sabía todo. Lo que nos está dejando una lección para nosotros. ah, El hecho de esas oraciones ahí y saber eso. claro. Si nosotros lo ponemos a Jesús en parte humana, podemos decir que Jesús no sabía si realmente la cruz era la voluntad de Dios. Pero lo sabía. Claro. Es un ejemplo para nosotros. Pasa que era hombre y estaba la voluntad también del hombre. Exactamente. Entonces yo creo que ahí, como dice ahí, Jesús dijo, si es posible, pasa esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, yo zafe de este ministerio. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Dios te marca algo que tenés que hacer, hay que hacerlo. ¿Seguimos leyendo? Bien. ¿Seguimos también? Sí. Dice, ¿Por qué? ¿en por qué? Hacer su propia voluntad, ¿por qué? Mediano. Inmediatamente.
¿No? ¿Sigue, Me Diana? perdí. Bueno, Ahí. porque inmediatamente después agrega, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En Lucas 22:42. Muy bien. ¿Buscamos? No, no hace falta, ya sabemos esa parte que dijo eso. Que esa parte, bueno. Ujú. Lo absoluto es la voluntad de Dios, la copa. Esto es la crucifixión. No es algo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, Él no tendría por qué ir a la cruz. Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta es la copa. Eran dos cosas separadas, pero después que supo que la copa era de Dios, esta está en la voluntad de Dios, se fundieron en una sola cosa. Muy bien, ahí está, ¿ves? Dos caminos, es la voluntad de Dios la copa, no es la voluntad de Dios, y el Padre dijo, es la voluntad de Dios. Entonces ahí estos dos caminos se fundieron, y ya este camino se terminó, y hizo un solo camino. Listo, es lo que tengo que hacer. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto también, de no andar un ratito en la voluntad, un ratito en la Ahí mía, estuvo la un ratito en la tuya. confirmación de Dios. Estuvo la confirmación de Dios de decir, esto es. Y no anduvo, ya no fueron dos caminos. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto también, ¿no? De no andar un pie adelante, un pie atrás, un pie en mi camino, un pie en la voluntad de Dios, un pie en mi camino, un pie en la voluntad de Dios. No. Sabemos que es la voluntad de Dios y yo voy a la voluntad de Dios. Voluntad, eso se llama voluntad absoluta de Dios. ¿Se acuerdan que el otro día vimos la voluntad permisiva y la voluntad absoluta? Nosotros tenemos que andar en la voluntad absoluta de Dios. Jesús podía haber escapado de la cruz, zafado de la cruz, no vino a zafar de la cruz. Jesús vino a la cruz. Pero si el Padre hubiese dicho, mira, no hace falta que vos vayas, Él no tendría por qué haber ido a la cruz. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, porque Él nunca hizo nada malo como para ir a la cruz, fue juzgado falsamente, salvo que levantaron testigos falsos, todo. Pilato lo quería soltar, no lo dejaron soltar. O sea que Él tenía todas las posibilidades para zafar de la cruz, mas Él no vino a zafar de la cruz. Una vez que vio que era la voluntad del Padre, se acabó y fue a la cruz, ¿sí? ¿Alguien más quiere leer? Cari. Dice, la voluntad representa la autoridad. Por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. Pero ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, dice el Señor. En Juan 18:11, aquí Él sostiene la supremacía de la autoridad de Dios, no la de su cruz. Además, una vez que haya comprendido que el beber la copa, esto es ser crucificado para expiar el pecado. Bueno, hasta ahí. ¿Se entiende, no? Amén. Este es un tema medio confuso. La cuestión es entender que hay dos líneas y Jesús la unió una vez que se dio cuenta que era una sola, empezó a caminar en esa línea. Jesús dijo, la copa no la he de beber, y después está diciendo, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo la copa no la he de beber? Que le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, que esto no te pase, uy, andate, ¿cómo vas a ir a morir? De Satanás. Claro, y Jesús lo mira y dice, vete Satanás, la copa que está preparada, ¿no la he de beber? Sí, no sería. Y después está orando un par de días después en el Getsemaní diciendo, pasa de mí esta copa. Ya. O sea que cuando está en el Getsemaní, él sabía que era la voluntad de Dios, pero necesitaba una confirmación. Nosotros tenemos que aprender a movernos con confirmación de parte de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. No por emociones, no por sentimientos, no porque nos caiga bien alguien, sino por... ¿Y Sí. cómo serían los ejemplos de la confirmación? Porque algunos dicen porque sentís paz nada más, ¿no? No, Ponele, o sea, ¿cómo Dios te confirma? ¿En palabra, en sueño? ¿Cómo te vas a poder confirmar? Dios, nosotros tenemos varias formas de confirmación de Dios, pero una segura siempre es la palabra de Dios. Ah, la palabra. Porque un sueño puede ser una propia voluntad, sí. Puedo dar un sueño, bueno, Sí. el tema del auto, ¿no? Porque ya habíamos entrado en uno y no se nos dio. Después entramos en otro auto y después dije, bueno, tengo que pedir a Dios que me confirme si es eso o no es eso.
el auto. Bueno, soñé el auto estacionado, todavía ni siquiera sabía que era este auto. Este mismo auto de espalda estacionado. Y otra cosa más, fuimos a hablar todo con el dueño cuando lo vimos por Facebook, hablamos con el dueño y tenés que hacer el tema de la policial. Claro. Bueno, fuimos un día y dijimos el viernes te traemos la plata y ya confirmamos y le damos la plata. Y el tipo no consiguió la policial porque en el tema de pandemia tardaba un montón de tiempo, como 15 días. Pero él se comprometió con esa plata. Y yo le llamé y le dije, bueno, si no tenés todavía para hacer la policial, yo no te puedo dar tanta plata junta. Le dije. Y bueno, le dije, oré, todo qué sé yo. Y el Señor me mostró al muchacho este, al marido de la chica, la dueña del auto, la misma palabra en sueño. Al otro día cuando le llamé, el muchacho me dijo lo mismo. La misma palabra que soñé. Yo dije, o es de Dios o no sé. Pero era la misma palabra que me dijo. En sueño me mostró el Señor y me dijo, yo con esa plata me comprometí confiando en ustedes. Y al otro día cuando yo le llamé le dije que daba marcha atrás hasta que no esté la policial, el muchacho me dijo, uy, pero yo ya me comprometí con esa plata porque confié en la palabra de ustedes, me dijo. Yo dije, y bueno, viste, son cosas que a veces sí, pero aprendí a poner las cosas en la voluntad de Dios, porque al primero no lo puse y salió perdí mal. plata, pero bueno. ¿Ves? Por medio de la palabra, por medio de la oración, primero que nada. La oración. Que tu Claro, voluntad me vas a demostrar que sí va a ser, y si no es, me vas a decir que no. Eso se llama fe también, ¿no? Tenemos fe en que Dios nos va a mostrar. Y Dios tiene 3 respuestas, lo sabemos, ¿no? Las 3 respuestas de Dios. ¿Sí? ¿No? ¿Y la permisiva? ¿Y cuál más? Ah, Sí, ¿no? ¿Sí, no? Está bien. Sí, no, pues, 3, sí. Ah, sí. ah, esperá. Esperá. Ansioso, sí. Espera. Espera. Ah, Esperar no quiere decir que no. claro. Esperar no quiere decir que sí. Esperar quiere decir Es un tiempo Porque de- a veces sentí Al que tiempo sí, de- pero no está, pero a veces sentí no. Y a veces sentí que no dice nada. claro. Sí, es verdad. Entonces ahí tiene que esperar. Claro. Yo particularmente cuando voy a hacer Que algo, queremos ya, viste, como los chicos, ya quiero un fuerte, no, ya, no, claro, ya. yo cuando quiero hacer algo siempre digo, ¿sabes? Yo necesito visualizarlo. Yo si el Señor no me permite visualizarlo, a mí me cuesta mucho hacer algo. Yo me visualicé antes de estar acá parado dando la clase. Dios ya me lo visualizó. Yo ya lo vi. Entonces ahí sí, Dios me confirmó. Entonces le dije al pastor, sí, pastor, hacemos las clases. No hay problema. Es mi llamado, enseñar, todo. Entonces, yo si no visualizo algo no lo puedo hacer. Muchas veces alguien dice, no, pará que no lo visualizo. No puedo. Cuando nos fuimos de Monte Grande, nosotros pusimos 3 requisitos para podernos ir de la iglesia de Monte Grande al Señor. Porque el pastor Alfredo los sábados no podía, lo trabajaba, tenía que conseguir algo para... Y justo los sábados se lo dieron libre, ya no trabajaba más. Faltaba alguien que lo ayude en la coordinación, se levantó un hermano en la coordinación. Y el otro no me acuerdo cuál era. Pero eran 3 motivos que habíamos puesto, que el Señor uno por uno nos confirmó que... Ah, y el viaje. Y el viaje. El viaje. Que Mucho viaje hasta allá. Mucho viaje, el Señor también nos confirmó que aumentando los boletos tanto. Cuando íbamos a salir 6 pesos, porque empezó a salir 20, ¿te acuerdas? Ah, Entonces ahí el Señor, Señor nos confirmaste que no tenemos que ir más. Era un gastadero de plata terrible. Así que, ves, el Señor te va confirmando. ¿Cuándo? Hay Getsemaní. Si no hay Getsemaní, vas haciendo tu voluntad y te vas metiendo la pata y te vas enterrando. Y estos 2 caminos vas a elegir cuál andar. Dios nunca te lo va a marcar. ¿Sí? ¿Seguimos leyendo? ¿Sabrí? sí. ¿Te parece? Por consiguiente, ¿no? ¿Quedaron? No, expiar el pecado. Es la voluntad de Dios. Sí. Ah, al momento dice, levantaos, vamos, Mateo 26:46. Al ir a la cruz, Él hace la voluntad de Dios. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Aún la cruz, el enigma del universo, no puede ser superior a la autoridad de Dios. El Señor mantiene más la autoridad de Dios, que es la voluntad de Dios, que su propia cruz, su sacrificio. Exactamente, para un poquito. Ahí. Ustedes fíjense lo que es la cruz. Jesús yendo a la cruz. Es el máximo demostración de obediencia. Nosotros sabemos cuál fue el tema del pecado. El pecado fue la desobediencia del hombre en comer una manzana. Fruto, sí. ¿Te acuerdas? Una fruta. Sí, sí.
Ahí está la desobediencia del hombre. O sea que acá el problema, la cruz, si bien significa un montón de cosas, la sangre derramada que limpia todos los pecados, por todos los rituales, todo, la cruz lo que tuvo el triunfo fue en la obediencia de Jesús. Por la desobediencia caímos, por la obediencia somos salvos. Más allá de todo el simbolismo que tiene la cruz, la última gota de sangre, que limpia nuestros pecados, todo eso, lo que tuvo el gran triunfo fue en la obediencia de Jesús, en ir a la cruz. Desobediencia caímos, obediencia somos salvos. ¿Se entiende, no? Sí, sí, ¿Cuál es sí, el sí. tema acá? Sí, sí. O sea que más que la cruz, más que todo el simbolismo que tiene, la obediencia de Jesús fue lo que nos salvó. ¿Mm? Porque él podría realmente haberle dicho, no, no quiero. Hay un versículo que dice, ¿no? Sí. Por un hombre entró el pecado, que es Adán, y por otro hombre, ¿no? El Señor, salvos. gracias, somos salvos. Claro, puede haber dicho, yo no quiero, si yo no pequé, no merezco morir. Jesús no hubiese- estaría vivo hasta hoy en día, Hacer Jesús. todo esto por ellos, sí, sí. Vivo en el sentido de con su carne, todo. Porque el pecado es el que mata. Entonces Jesús hoy en día estaría caminando por la calle tranquilamente sin ningún problema. Pero ya era el propósito. Pero ya era el propósito, ya era la obediencia de Dios. Los científicos igual están averiguando qué era de la vida de Jesús, porque en la Biblia habla solamente de lo que él vino a hacer, ¿no? Pero querían saber quiénes, si tenía mujer, no tenía mujer, si tenía, estaban tratando de buscar. Solamente muestra, yo decía, no quiero seguir viendo eso porque te quieren confundir. Claro. Te quieren confundir, decía, si dice la palabra. Nosotros tenemos que agarrar de la palabra. Científico, porque si yo me imagino tantas cosas también, digo yo. Por la imaginación me imaginaba un montón de Sí. cosas, es así. Y aparte son personas utilizadas por el diablo para confundir a El los diablo demás. busca confundir, claro. diablo El hecho, busca ¿se acuerdan del Código Da Vinci? La película. Ah, sí. Que decía que Jesús tuvo un Una hija. hijo y con María Magdalena. Y Y todas esas otra, cosas y muy raras. otra que creo que no se, al final, gracias a Dios, no se pudo hacer, que querían decir que Jesús era... Ah, Claro, sí. Esa película no... Ah, no se puede hacer, mira. No, parece que no. Era por la amistad este que tenía con. ¿Cómo es? Con Jonathan. Con Juan. No, con Juan. Jonathan. Con Juan. Ese era David, el de Jonathan. Ah, David era también. El era Jesús con Juan. La cuestión es que, claro, todas esas cosas, vemos como el diablo quiere confundir. Pues la Biblia está clara cómo es la vida de Jesús. ¿Qué pasó en la vida de Jesús? Jesús no vino para tener una familia, él vino para la cruz. Entonces los científicos quieren saber qué es. Entonces Claro. para desviarnos de eso, entonces ellos quieren buscar que... Claro. Imagínate, seguro Jesús tuvo una familia sin casarse, pecó, entonces uno te Claro, después quiere hacer caer en dice eso. el hecho de la niñez, que en la Biblia habla a los 12 años, después desaparece hasta los 33. ¿Qué pasó en esos lados? Exactamente. Que se vino a hablar con los mayas, que fue al Tíbet a hablar con los sacerdotes tibetanos, fue a buscar su sabiduría en la Que India. según Jesús no nació en Jerusalén, nació no sé en dónde, y así estaban diciendo, si los hermanos de Jesús son tal parte, entonces ¿por qué Jesús así, de una virgen, así tantas cosas? Entonces tenemos que entender que eso, de los 12 años hasta los 33, Jesús tenía que subir 4 veces por año a Jerusalén para cumplir con todos los rituales. Los judíos tenían la obligación de subir a 4 fiestas sagradas a Jerusalén a adorar. Y Jesús dice que cumplió todos los mandatos del Padre. O sea que Jesús subió 4 veces al año a Jerusalén. Así que muy lejos no se fue. Se ve que estaba ahí en Nazaret dando vueltas. No es que se vino a América a ver a los mayas o al Tíbet, no. Porque Jesús cumplió todo. O sea que 4 veces, cada 3 meses, Jesús iba a Jerusalén. ¿Sí? Así ahí tenemos, ahí nos vamos limpiando el panorama. Es todo pavada eso que Jesús iba para cualquier lado, no. Jesús estaba ahí porque a las 3 meses ya tenía que volver a Jerusalén. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos leyendo? ¿Quién sigue? ¿Diana? A ver, bueno, fue después. Hacer la voluntad de Dios. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Aún la cruz, el enigma del universo, no puede ser superior a la autoridad de Dios. El Señor mantiene más la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, que su propia cruz, su sacrificio. Eso es lo medio al servir a Dios, no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y servicio debe incluir la rebelión,
Satanás obtendrá entonces la gloria y disfrutará de ella, aún por medio de nuestro sacrificio. Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes, pero Dios nunca los aceptó como sacrificio, porque implicaban un principio satánico. Exactamente. Ustedes fíjense, ustedes saben que en la historia, una vez que los cristianos empezaron a reproducirse, los primeros mártires que se conocen, llegó un momento en Roma donde decían, yo soy cristiano, quiero morir. Los mártires mismos se ofrecían para que los romanos los mataran, porque pensaban que así iban a llegar más cerca del Señor y más rápido. Eso está mal, es un principio satánico también. No era la idea que ellos murieran. Claro. Ellos tenían un propósito que tenían que cumplir, pero ellos se sacrificaban porque querían sacrificarse como Jesús se sacrificó en la cruz. Pero eso porque el hombre quería, ¿no? Porque El hombre quería hacer eso, quería ser ellos mismos sacrificados como Cristo. Entonces se ofrecían, mátenme porque soy cristiano. No, no es mátenme que soy cristiano. Cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida antes de ir al sacrificio. Eso es lo que está diciendo ahí. Los primeros cristianos hacían eso en Roma. Ahí en la época de Nerón, quémenme a mí, yo soy cristiano y quiero morir así como Cristo murió. Sacrificio. Dios no quiere ese sacrificio. Cristo fue el que tuvo que morir en la cruz, no nosotros. Nosotros tenemos un propósito en la vida que lo tenemos que cumplir, tenemos que obedecer, a echar la cabecita, a negarlo nosotros mismos y aceptar el propósito de Dios en nuestra vida y empezar a caminar en Él. Así se van acomodando todas las cosas en nuestra vida. Ahora que estamos en el camino de Dios, todo se va acomodando. Por eso mismo ahí dice que Saúl también podía haber ofrecido todos los bueyes que quisiera, pero Dios nunca le pidió que ofreciera bueyes. No estaba en su poder hacer eso. Él tenía que hacer otra cosa, tenía que gobernar Israel, nada más. Pero él se metió haciendo cosas que no tenía que hacer y Dios los descartó totalmente. O sea que por más cosas buenas que vos quieras hacer, si no estás dentro de la voluntad de Dios, si no tenés tu Getsemaní para saber si es la voluntad de Dios, Dios los va a descartar. Es terrible eso. Conocemos gente que ha hecho obras terribles, buenísimas, pero que no tuvo su Getsemaní y no sabemos si están en la voluntad de Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes la conocen, creo que yo lo hablé, la hermana Teresa de Calcuta, la madre, Teresa de Calcuta, ¿la conocen? Sí. Chiquitita, con la... que ella y abrazaba a los leprosos, hermoso, todo lo que dice la Biblia lo hacía. Realmente nosotros somos un poroto al lado de ella. Terrible. Yo conocí a un fotógrafo, se llamaba Mario Podestá, que era un fotógrafo terrible, corresponsal de guerra, trabajaba para la Cruz Roja, era amigo mío. Murió en la guerra contra... ¿cómo se llama este? Bin Laden. Murió en la guerra con Bin Laden. Le explotó un misil, le explotó en su camión y lo reventó. Pero él me contaba cuando venía al laboratorio, yo trabajaba en fotografía, hacía las fotos para él. Entonces me contaba, dice que él me mostraba siempre una medallita que él tenía que le había dado la madre Teresa de Calcuta. Él estuvo mucho tiempo con ella y le mostraba una medallita que era la Virgen, con el cual ella hacía todo lo que hacía por amor a esa Virgen. Entonces ahí vemos una muy buena intención, mal, Idolatría. y en idolatría mal ubicada, mal señalizada. Tendría que haber sido por Cristo, no por una imagen. La idolatría hizo que muchas de sus grandes obras no sirvieran para nada. Pues sabemos que ningún idólatra entrará en el reino del cielo. O sea que toda la obra que hizo, que a nosotros nos deja, pero tirado en el piso, como trapo de piso, no sirvió de nada. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, Claro. pero si Dios no nos pidió hacer todas esas cosas, ¿nos sirve? Para nada. Para nada. Nosotros tenemos que tener nuestro Getsemaní, aprender cuál es la voluntad de Dios y caminar en ella. ¿Sí? Y se Dios- van dando las cosas. y las cosas se van dando. Se van dando. Cuando es la voluntad de Dios. Claro, ya se va cerrando el camino y vas por la voluntad absoluta de Dios. Entonces ahí es donde se van dando todas las cosas y empiezan a mejorar. Dios quiere que vos ores por tu familia. Dios quiere que vos hagas todo lo posible por traer a tu familia a los caminos de Dios. Dios quiere que vos te portes bien. ¿Ves las cosas básicas? Sí. Ahora, Dios quiere que vos le vayas a predicar al presidente Alberto Fernández. Tiene que estar preparado, me Buscar parece. la vida de Dios. Hay que ver si. Yo conocí a Tito, un amigo allá de Alfredo, hace 20 años atrás. Tito venía enloquecido una vez y nos sentamos a tomar unos mates y decía, lo conseguí.
¿qué hiciste, Tito? Te fui a predicar a Maradona. Dice que él sintió en su corazón que le tenía que predicar a Maradona, hace 20 años atrás. Y salió, dice, empezó a preguntar en los kioscos. No sé cómo hizo, dice que llegó al departamento de Maradona, le tocó el timbre y lo atendió Maradona. Dice que por el coso le dijo, Jesús te ama, Jesús te dijo eso, Jesús te dijo lo otro. Digo, Tito, ¿y qué te dijo Maradona? No, no dijo nada. Me cortó y no hablé más. La cuestión es, Tito, ¿tuviste? ¿Dios te confirmó que tenías que ir? No, pero yo lo sentí así. Digamos, como Maradona nunca. Obviamente si tenemos la oportunidad tenemos que predicar. Pero ya tenía alguien tan puntual, tan famoso, tan... Es medio como que... Pero yo... Claro. Como ese orgullo de decir, yo fui el que... Yo estoy para grandes cosas. ¿Escucharon eso? Yo estoy para grandes cosas. ¿Qué es una gran cosa? O mi ministerio, mi llamado está para grandes cosas. Mi ministerio está para grandes cosas. ¿Qué es grandes cosas? Multitud de personas. No le predicás al verdurero que tenés al lado, tenés un ministerio para grandes cosas. No, pues yo soy llamado a las naciones. Pero el de al lado de mi casa no sabe que soy cristiano. No lo saludo, le pateo el perro, no lo quiero. Voluntad de Dios, Getsemaní, que muestre lo que tenemos que hacer y ser efectivo en lo que hacemos. Si no andamos tirando tiros para todos lados y nunca le... En vez de cuando le vamos a pegar algo. Pero no es la idea. Entonces no tenemos que desperdiciar nuestros tiros que son preciosos. Lo que salió, el costo de esos tiros fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo, vamos. En satánico. El derrocar la autoridad de Dios es derrocar a Dios. Por eso es que la Escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En 1 Samuel 15:23. Como siervos de Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia o encuentro con la autoridad. Conocer la autoridad es tan práctico como conocer la salvación, pero es una lección más profunda. Antes de poder trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Exactamente. ¿Vas a decir? Toda nuestra reacción con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. Si ya lo hemos tenido, nos encontraremos entonces por todas partes con la autoridad y refrenados así por Dios. Podrá Él comenzar a utilizarnos. ¿Agua? ¿Los trapitos? ¿Quieres agua, Jenny? ¿Agua? Un poquito de... Bueno. de cocido. Agua. ¿Vamos a hacer? Sí. Ahí terminamos. Ahí termina, muy bien. Sí. Yo creo que veamos esto. Conocer la autoridad es tan práctico como conocer la salvación, pero es una lección más profunda. Antes de poder trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Tenemos que tener un encuentro con la autoridad de Dios antes de querer servirle. Porque las cosas de Dios no son así nomás. No son como yo quiero, no son como a mí me parece, no son como a mí se me da la gana. Las cosas de Dios son como Él dice que tienen que ser. Si nosotros no tenemos ese encuentro con la autoridad de Dios, vamos a seguir haciendo las cosas como se nos da la gana, como nosotros queremos. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese encuentro con la autoridad de Dios. Yo lo tuve. Yo personalmente tuve un momento en mi vida donde yo no quería dejar eso. Pero Dios me dijo que era su voluntad dejar eso. Yo le dije al Señor, pero Señor, vas a destruir muchas cosas en el camino. Me dijo, es mi voluntad hacerlo. Pero yo quiero seguir en este matrimonio. Yo quiero seguir. Mi familia, mis hijos, mi ministerio. El Señor me dijo, no es mi voluntad. Mi voluntad pasa por este lado. Así que, ¿es tu voluntad? Es mi voluntad. Cerrar los ojos y hacer su voluntad. Y hoy Dios me bendijo. Hoy es mi aniversario, 2 años casado con Sabrina. Una bendición. Realmente estamos muy contentos. Pasó volando. 2 años en el día de hoy. Hoy la voy a desayunar, se comió todo. Sí, hay que aprovechar.
¿Sí? Así que tenemos que ser derrocados por eso. Hasta que no encontremos ese enfrentamiento con la autoridad. Y si hace frío no voy a la iglesia. Está lloviendo. Y si está lloviendo no voy a la iglesia. Bueno, ahora tengo auto, pero antes con bicicleta venía igual. Ahí está el encuentro con la autoridad de Dios. Mañana tenemos Santa Cena. ¿Y a la Santa Cena? No hace falta. No hace falta. Ahí tenemos el choque con la autoridad de Dios. Pero hace frío y mañana parece lloviendo. Está para un rato más la cama. Ya, estamos un rato más en la cama. Yo trabajo toda la semana. Me levanto a las 6 de la mañana, también tengo que ir a la iglesia. Cuando tenemos ese choque con la autoridad de Dios, sabemos que mañana llueva, truene, mientras que podamos venir, vamos a estar acá. ¿Por qué? Porque tuvimos ese encuentro con la autoridad de Dios. ¿Sí? Si ya lo hemos tenido, nos encontraremos entonces por todas partes con la autoridad. Y frenados así por Dios, podrá Él comenzar a utilizarnos. Escuchen esto. Ya hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Si ya la hemos tenido, nos encontraremos entonces por todas partes con la autoridad de Dios. ¿A qué se refiere? A los líderes, al pastor, a los ancianos, a los diáconos. Personas que nosotros nos tenemos que sujetar porque son autoridad. ¿Y para qué están ellos? Yo te lo quise acá. Refrenarnos. Así por Dios. O sea que está como para frenarnos. Vos ves a un líder y decís, pero este siempre me pincha el globo. Yo vengo así y este me pincha el globo. O el pastor, ¿no? Me pincha el globo, como que me frena. Te frena porque estás en tu yo queriendo servir a Dios. Está en tus fuerzas queriendo hacer esas cosas. Él necesita también tener su Getsemaní, su confirmación, que vos le muestres que también tuviste tu Getsemaní, tu confirmación, tu encuentro con esa autoridad. Entonces, ahí sí podrá Él comenzar a utilizarnos, como dice el final. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El pastor no me deja servir, me voy de la iglesia. Me voy del pastor acá a la vuelta, que ese pastor sí me deja servir. Me deja tocar la guitarrita, me deja cantar. Me deja hacer lo que yo quiero. Me deja hacer lo que yo quiero. Entonces el yo se volvió a sentar ahí en el trono. Me lo trae yo. ¿Sí? Si el pastor lo frena, es porque hay algo en el Getsemaní que todavía Necesita tiempo. necesita tiempo. Por ahí hay cositas para corregir, por ahí está viendo Necesita pulir, sí. pulir, acomodar algunas cositas. Ahora cuando el pastor te dijo, vamos, es porque ya Dios te está preparando el camino, ya Dios te dio el ok, y ya podés empezar a servir. ¿Cómo? De la manera que Dios quiere, no de tu manera. ¿Cuántas veces le hemos dicho que no al pastor en algo que nos ha pedido? Eso está mal. Ahora vamos a enfrentarnos a esa autoridad. Sí, no, pero porque no conocía todavía la obediencia a la autoridad. Ahora estamos viendo todo eso, por eso ahora, No. hasta el día de hoy. No, porque yo le decía, yo no estoy preparada todavía. Pero porque yo sentía que no estaba preparada. Pero sí, supone que si Dios ya me llamó porque ya estaba A preparada. ver, sabemos si viste cuando ¿Al que estaba llama? acostada, digo, aquí no. La autoridad está, me tengo que levantar a preparar porque Bien, ya... bien. Que esa palabra te quede y constantemente que trabajas, que si no tengo que hacer, tengo que... Hay una palabra que dice, que no está en la Biblia, por eso no lo encontramos. Al que Dios llama, Capacita. capacita. Yo tampoco estoy preparado para estar acá, más adelante. Pero Dios me puso acá adelante para hacerlo. ¿Sí? ¿Pastor? ¿Sí? Bueno, hagámoslo. Sentémonos acá y demos la clase lo mejor que podamos. ¿Que hay muchísimo que lo pueda hacer mejor que yo? Seguramente. Muchísimo. Conozco muchísimos maestros que lo pueden hacer mucho que yo, mejor que yo. Pero Dios me puso a mí, así que estamos acá, haciendo lo que podemos. ¿Se entiende? Si Dios te puso a vos, obviamente que va a haber gente que lo va a hacer muchísimo mejor que vos. Pero esa gente, Dios tiene otras cosas. Dios tiene esto para vos. Por ahí decimos que es poco. ¿Cuántos somos? Que poco. Yo le quiero predicar a cientos. Pero si no le predicas a 2 o 3, ¿cómo le vas a predicar así? Es mentira. ¿Entendés? O sea que tu ministerio se basa no en las personas, sino en la Calidad, como dice mucho. en la obediencia a lo que Dios te pide que haga, a la sujeción. ¿Sí? ¿Terminamos con eso? ¿De la vuelta a la página? Y empezamos. ¿Cómo actuaron nuestro Señor y Pablo cuando fueron juzgados? Bien, acá tenemos un problema de autoridad. Acá vemos una autoridad mala. Vamos a ver cómo actuaron Pablo y Jesús cuando fueron confrontados con autoridades malas que a ellos no le agradaban y no le caían muy bien.
Empezamos a leer. Sí. Mateo 26 y 27 registran el doble juicio a que fue sometido nuestro Señor Jesús después de su arresto. Ante el sumo sacerdote fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y ante Pilato desde el punto de vista político. ¿Entendemos eso? Sí. Jesús fue juzgado religiosamente por los sacerdotes y políticamente por Pilato. ¿Sí? Sí. Cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó, porque él no estaba bajo jurisdicción terrenal. Pero cuando el sumo sacerdote le conjuró por el Dios viviente, entonces sí respondió. ¡Wow! Terrible. Pilato le preguntaba un montón de cosas a Jesús y Jesús cerró su boca, no me interesa, no estoy bajo tu autoridad. Ahora cuando el sumo sacerdote, un ser humano, corrupto, totalmente, malo, que quería matarlo a toda costa, mostró su autoridad, su placa, su vestidura, que sabe que la tenía, Jesús sí le contestó a él. Terrible. Jesús, que está por encima de todo, se hizo sumiso, aceptó la autoridad de él y a él sí le contestó. ¡Wow! A veces preguntamos si le tenemos que contestar, obedecer a una persona que vemos que no anda muy bien en los caminos del Señor. Pero es autoridad. ¿Y Jesús qué hizo? Se respondió. Se sujetó, reconoció su autoridad y Jesús pudo tener su diálogo con él. Sí. Esto es obediencia a la autoridad. Además, como se consigna en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, Pablo era juzgado. Se sometió prontamente al descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. ¿Se acuerdan de ello? Perdón. ¿Se acuerdan de ese momento? También a Pablo lo traen va a Jerusalén. En Jerusalén él sabía que iba a ser juzgado. Lo agarran los judíos, lo meten ahí. Y el sumo sacerdote lo empieza a insultar, a decirle lo que realmente era. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le contesta. Dice, hijos de Satanás, cállate. Pared blanqueada, le dijo. Entonces, ¿qué hace este tipo? Le pega un bofetazo a Pablo. Entonces Pablo ahí se enoja y le contesta. Entonces después se entera que era el sumo sacerdote. Entonces Pablo pide perdón por haberse levantado contra la autoridad. ¿Está el capítulo ahí, el versículo ese? Sí, dice en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 23. Capítulo 23. Bueno, vamos a buscarlo porque es terrible lo que hace Pablo acá. Como que él se retracta. Y se le retracta, dice, sí. perdón, y no sabían que eran... Claro, ¿Qué era la autoridad? Tenemos que leerle esta parte porque lo que hace Pablo acá. Hechos. Hechos 23. Hechos 23. Hay muchos ejemplos en la Biblia de que ¿no? Se respeta la autoridad. Sí, por eso estamos. Tremendo. A ver si lo encontramos. Hechos 23, ¿lo tenemos? Sí. Ajá. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Le dieron un trompazo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Dijeron a Pablo, ¿no? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte, bueno, se va para acá. ¿Sí? Sí. Se encuentra con el sumo sacerdote de Dios, lo injuria, lo pone en su lugar, le da un cachetazo, y después se da cuenta de lo que es y dice, uy, yo no sabía que era un sacerdote. Como que se retracta, pide perdón. Entonces fíjense como una persona corrupta como era el sumo sacerdote, Ananías, Pablo igualmente se sujeta a su autoridad. Mientras que esa autoridad no te haga pecar, como dijimos la otra vez, nosotros tenemos que sujetar. Tenemos que vencer nuestro yo y dejar que esa autoridad empiece a mandar sobre nosotros. Es difícil, porque hemos vivido muchos años mandándonos nosotros mismos. Ni mi mamá me mandaba. Me vas a mandar vos, ¿quién te cree que sos? Ni mi esposa, para decir, mi esposa sí.
Menos mal que dijo eso. Se Menos mal, retractó se como retractó, menos Pablo. Por si acaso. Me manda y vas a venir a Lo mandar. más lindo que dice, ni, mi y... Justo se Reaccioné enseguida, ¿eh? La casé. Más audaz que Pablo estuve. no que la mujer tiene que ser sujeta. Tiene que ser sujeta. Ahora lo vamos a ver más adelante. La salida. Pero ¿cómo nos cuesta sujetarnos a alguien? ¿Cómo nos cuesta? Más cuando esa persona no tiene los atributos que vos quisieras que tuviera Claro. para que vos te tengas que sujetar. A mí me encantaría sujetarme, no sé, a un super estudioso, alguien así que vos decís, wow, este tipo te dice 2 palabras y te humilló. Pero no, a veces te pone gente que, y a él, yo le doy la autoridad a él, yo lo tengo que sujetar y ayudarlo a él a crecer aún más, no tirarlo para abajo. ¿Sí? A veces nos ponen personas que vos ves y decís, bueno, realmente yo sé más que él. Pero Dios me puso ahí, no para pisarle la cabeza, sino para levantarlo, para ayudarlo, para que él aprenda. Y a mí me puso ahí para someterme, dejar mi voluntad de lado, y bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, seguimos. Bueno, dice, por consiguiente, los que trabajamos debemos enfrentarnos cara a cara con una autoridad. De otro modo, nuestra obra estará basada en el rebelde principio de Satanás y trabajaremos sin sentir la necesidad de conocer la voluntad de Dios. No estaremos basados en el principio de la obediencia a la autoridad. Y es solo al trabajar en obediencia a la autoridad que podemos trabajar según la voluntad de Dios. En Mateo 7, 21, 23 vemos que nuestro Señor reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. ¿Por qué los desaprueba? Porque hacen de sí mismos el punto de partida. Ellos mismos hacen cosas en el nombre del Señor. Esta es la actividad de la carne. Por eso nuestro Señor afirma que son hacedores de maldad y no obreros suyos. Jesús destaca que solo Él hace la voluntad de su Padre, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de esa parte? Donde Jesús dijo, mucho en aquel tiempo vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado demonios. A esa parte se refiere. Hemos echado demonios y el Señor, ¿qué le dijo? No los conozco. Fuera de aquí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque todo ese servicio, otra vez lo que explicábamos hoy, todo ese servicio que estaban brindando, lo estaban haciendo porque ellos querían. Estaban en su voluntad, estaban en su poderío, estaban en su creencia, no se sujetaban a nadie y creían que podían hacer. Lo peor es que los demonios se sujetaban, parece. Dice que echaron demonios, dice que hicieron milagros. El problema está que jamás se sujetaron a Dios. Nosotros nos tenemos que aprender a ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Nosotros podemos ver personas espectaculares haciendo milagros. Hoy en día se llaman profetas. Muchos profetas por acá, profetas por allá, la profeta, el profeta, que hacen muchos milagros. Y por ahí se te paran delante de vos y te dicen todo lo que vos hiciste. Eso no quiere decir que vos estés, que esa persona esté bajo la voluntad de Dios. A vos una persona venga, se para delante tuyo y te diga, vos hiciste esto, 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 esto. Vos decís, ¿cómo sabes? Dios le reveló. Yo cuando iba a los espiritistas, pues yo vengo a los espiritistas, siempre lo cuento, el diablo se paraba delante mío y me decía, vos hiciste esto, esto y esto. Pensaba exactamente el mismo poder. O sea que el problema no está en el gran glamour que provoca lo que hacen. Sería que no tienen revelación, sino son adivinos. Claro, son tipo adivinos más que nada. Claro. ¿Por qué? Porque no están bajo la autoridad de Dios. Si vos no estás bajo la autoridad de Dios, todo lo que estás haciendo es bajo tu autoridad propia, esto es bajo tu carne. Y Dios lo rechaza totalmente, por más que dé resultado. Porque esos tipos les dio resultado lo que hicieron. O sea que por más lo que vos estés haciendo, te dé resultado y esté hermoso todo, si no estás bajo la autoridad de Dios, Dios lo descarta de una. ¿Se acuerdan David? David estaba ahí con un par de guerreros, mirando Jerusalén y dice, ¿quién me diera de beber esa agua de Jerusalén? Entonces dice que esos guerreros se levantaron enseguida, entraron a Jerusalén, mataron a todos, agarraron agua y se lo llevaron a David. Entonces cuando David va a tomar esa agua, la tira al piso y dice, no, soy digno de yo tomar no soy digno de tomar esta agua. Yo nunca pedí esta agua. Yo dije una ilusión mía que gane tomar esa agua, pero jamás dije a mis soldados vayan a buscar esa agua.
Entonces David la desparramó y dice, bueno, esta agua no soy digno, no la voy a tomar porque valió sangre. Los soldados mataron gente, no la tomó. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros podemos ser muy valientes, ir hasta la ciudad, sacar agua, se la traemos a Dios y Dios dice, ¿quién te la pidió? Muchas veces nosotros nos desilusionamos con Dios porque trabajamos mucho para Él y vemos que no hay recompensa. Vemos que no hay nada de Dios para nosotros por haber hecho esa cosa. Pero Dios tan claramente te dice, ¿quién te pidió eso? Porque yo te tengo que recompensar por algo que jamás te pedí que hagas. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios y estar sometidos bajo la voluntad de Dios. No sirve de nada hacer cosas por mí mismo si no está bajo la voluntad de Dios. De eso se trata el estudio en el día de hoy, ¿sí? ¿Un poquito más? ¿Quedamos? Sí, quedó ahí en... ¿Tan solo? Tan solo esto es trabajo en obediencia a la voluntad de Dios, la cual tiene su origen en Dios. No estamos para buscar trabajo que hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a trabajar. Una vez que hayamos comprendido esto, experimentaremos verdaderamente la realidad de la autoridad del reino de los cielos. Muy bien, no estamos para buscar trabajo dentro de la iglesia, pero hay un momento en nuestras vidas donde nosotros tenemos que empezar a definir. ¿Vieron en el colegio? Cuando no sabes qué carrera seguir. Entonces, ¿qué haces? Te meten en un colegio donde te hacen un test con pequeñas cosas de tu carrera. Entonces vos más o menos lo que te gusta, decís que está la carrera y voy. A veces pasa eso en la iglesia. No quiere decir que yo porque esté sirviendo en un área, sea el área donde Dios me quiere usar. Pero como yo lo tengo que cubrir, quizás es el principio para descubrir mi llamado. Lo que todavía no tienen definido cuál es el llamado de Dios para su vida, Dios lo va a empezar a involucrar dentro de la iglesia. Entonces vas a servir un poquito acá, un poquito acá y un poquito acá. Pero vas a decir, pero no es que no tengo que buscar trabajo para hacer. No estás buscando un trabajo para hacer. Dios te está dando las opciones para que vos descubras cuál es tu llamado. Pues si no, sentado en una silla nunca lo vas a descubrir. Sin hacer nada con los brazos cruzados nunca lo vas a descubrir. Entonces Dios te empieza a involucrar. Vos decís, pero bueno, me involucró, no sé, en venir a limpiar la iglesia, en hacer la copa de leche, en salir a evangelizar. Pero no es mi llamado salir a evangelizar. No sabés. Vení con nosotros, evangelicemos y quizás ahí Dios descubre te muestra cuál es tu llamado y empezás a crecer en tu llamado. ¿Sí? O sea que no estamos buscando un trabajo para hacer, sino que estamos permitiendo que Dios nos vaya mostrando las áreas de la iglesia para poder descubrir nuestro llamado. Nosotros tenemos un llamado, ¿sabías? Una vez que vos aceptaste a Jesús en tu corazón, Dios te dio un propósito, un llamado, una dirección, algo para hacer. Dios no te rescató por nada. No es que dijo, bueno, lo voy a rescatar y que se sienta ahí y no hace más nada. No. Nosotros tenemos que ir siempre creciendo en la fe. Estamos creciendo en nuestro ministerio. Tenemos que descubrir cuál es nuestro llamado. ¿Para qué Dios me rescató? Y una vez que lo descubrimos, empezamos a caminar en Él y Dios nos va a ir agregando. Quizás ya tu llamado está completo, estás contento y te aparece algo más. Y te aparece algo más. Pero el camino de Dios siempre es más. Y te aseguro que una vez que empezás a caminar bajo la voluntad de Dios, vas buscando vos mismo más. Porque es maravilloso. ¿Sí? Obediencia o anarquía. Escuchen esto es terrible lo que dice acá. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Confianza y obediencia. La Biblia define el pecado como infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. La palabra que se usa en Romanos 2:12 y que se ha traducido sin leyes, la misma que se usa para significar contra la ley. La infracción de las leyes de desobediencia a la autoridad de Dios, y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de las leyes una cuestión de actitud del corazón. Para ahí, ¿no? Sí. El pecado es un asunto de conducta. Es un asunto de conducta. ¿Sí? Mi mala conducta me lleva a pecar. ¿Sí? Yo no me porto bien y peco. Pero la infracción de las leyes es una cuestión del corazón. El problema está en la actitud de mi corazón. Es lo que va empezando a infringir las leyes. No solamente el pecado, sino que el problema está en mi corazón, que tiene un problema de actitud. No tengo la actitud correcta frente a la autoridad de Dios. O sea que si vivo pecando, perdí el temor a Dios. Si nosotros perdemos el temor a Dios, tenemos un serio problema.
Cuando no te viene de ese, que te viene uno y el otro, y el otro dice, no, está mal. Cuando perdés esa voz, como que ya uno tiene que tener más cuidado, ¿no? Claro. El Espíritu Santo, digamos, que te dice... Nosotros el Espíritu Santo siempre nos va corrigiendo. Claro. Nos va guiando por el cuando vos camino. perdés esa voz, estamos jodidos, estamos en el horno. Claro. Lo que pasa es que nosotros vamos perdiendo esa voz porque se va haciendo un callo en nuestro oído. ¿Saben cómo es un callo, no? Uno Me le da la salió uno cuando empecé a conciencia, barrer, me salió. Se pone durito, ¿viste? Más duro porque haces algo que no es costumbre. Entonces vos cuando empezás a pecar, se te va haciendo un callo en el corazón. Un callo. Y cada vez se va poniendo más duro, más duro, más duro, y vas escuchando cada vez menos la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que no se nos haga un callo en el corazón. Nuestro corazón esté listo. Por eso es un problema de actitud. Nosotros tenemos que recuperar el temor a Dios. El temor a Dios es saber que Él es máxima autoridad y nosotros simplemente obedecemos. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios pasa por la obediencia. No porque lo sientas, No porque lo sienta. obedeces. Nosotros tenemos que obedecer igual. Si yo siento que estaría en mi casa durmiendo con 3 frazadas, tomando mate, tapado, frita. con torta frita y dulce de leche. Pero no es lo que siento. Ahí está la actitud del corazón. Es Yo lo que digo, sentís. o sea, no es lo que siento lo que me gobierna la vida. Ah, La vida no gobierna lo que yo siento, sino el compromiso que yo tengo con Dios. Yo tengo que aprender a moverme por compromiso y no por sentimiento. Mi compromiso es estar acá a las 6 de la tarde, dar 1 hora y media, 2 horas de clase. Es mi compromiso. Lo sienta, no lo sienta, tenga gana, no tenga gana, no me importa. Mañana, a las 10 de la mañana, mi compromiso es, estar en la casa de Dios. lo sienta, no lo sienta, tenga gana, me peleé con ella me tira algo por la cabeza, me andé con los anteojos negros como siempre, con el ojo morado. Pero vendré, porque es mi compromiso. Más allá de mi sentimiento. Vendremos peleados, no nos hablaremos en todo el culto, nos sentaremos allá o acá, pero venimos. Pero venimos. Porque no es sentimiento, es una actitud, es una convicción. Dios me está esperando, yo tengo que estar. No me importa. Después acá Dios empezará a trabajar mi corazón y las La alabanzas. manita. No importa cómo no estemos. Claro, Que después- con bien, mal, no importa. Hay que estar. Porque Satanás te va a decir, no No, vayas. no te vayas. Estás cansada, trabajaste mucho. Te lo hoy. mereces, quédate que te lo mereces. Un día no pasa nada que falte. Lo vas a escuchar Bendición, cantar a sí, ese. Porque perdés la bendición. Claro. Pasa que perdés la obediencia a Dios. bendición. Ahí. O sea, ella se sentó tuyo otra vez en el tronito, se empezó a acomodar, y enseguida empieza a gobernar y a tirar la cruz por un lado, y hace desastre enorme. ¿Sí? ¿Se entiende el punto, no? Sí, sí. La actitud del corazón. Yo lo hago porque lo tengo que hacer. Hasta que no tengamos ese encuentro con la autoridad de Dios y podamos decir, lo hago porque lo tengo que hacer, vamos a vivir fractuando. Un día sí, un día no. Hoy me llevo bien, la palabra que Dios me gustó, voy a venir la próxima vez. La palabra que Dios no me gustó, no vengo más. Me enojo, me voy a otra iglesia. Eso pasa siempre porque estamos fractuando nuestras emociones. Satanás juega mucho con nuestras emociones. Nosotros somos muy emocionales. Eso me pasaba a mí siempre. Que no me gustaba algo, bueno, ya me No iba. estoy de acuerdo con lo que dice esa Claro. persona. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque no estoy de acuerdo yo. No me voy a ir porque está equivocada. ¿Entendés? Y debes sentarte y preguntar qué pasó, por qué lo dijo. Ok, no. Claro. Claro, a mí me No. pasó acá Uno también. directamente mejor enojarnos. Sí, y el otro te dice, sí, andate, te acompaña. Satanás te acompaña. Yo te acompaño. Vamos, tiene razón. Te quiere sacar enseguida. Sí, es así. Por eso tenemos que tener la convicción de decir, no, yo tengo que estar acá. Después Dios arreglará todo lo demás. Me llevo mal con el pastor, lo que dijo el pastor no me gustó. Me dolió lo que dijo el pastor. Pero ¿está en contra de la Biblia lo que dijo? No. Es que lo que pasa es que a veces cuando Dios nos corrige, duele. Duele. Es como un papá. Yo cuando le doy una a mi hija, no me gusta darle, pero sé que por su bien uno tiene que... Vos ves que te está dando el rabo, le da un chirlo, es preferible eso. Yo puse eso también. Y duele. Es ahí, y siempre cuando Duele. ahora Dios es agarro le así. digo a Dios cuando me pasaban muchas cosas, ¿no? Que yo de muy chiquita no siempre seguí esto. Porque mi papá, nosotros no lo que es la religión, ir a la iglesia, me gustaba mucho la escuela dominical, me recuerdo todo eso. Y siempre de chiquita, mis padres se llevaban muy mal con mi mamá y escuchaban cosas que y se peleaban. Y yo tenía terror a la oscuridad.
Tenía 9, 10 años. Y me acuerdo que me daba la oscuridad y me arrodillaba y decía, Dios mío, por favor, para, Señor, para esto. Y al rato como que se calmaban ellos. Entonces así yo me fui creando y no entendía mucho, tal vez siendo chiquita la palabra, pero me encantaba escuchar y me hacía bien eso. Alabar, escuchar. Yo cuando tenía 12 años, un testimonio, ¿no? Que casi me quedé paralítica. Un día nosotros vendíamos remedio suyo, tenía aquí en la escuela, vine del trabajo y no podía mover las piernas. Me quedé en cama y me arrastraba en la cama y pedía socorro del dolor que tenía en las piernas, no me podía levantar, no me podía mover. Yo le decía a mi mamá, mamá, llamale al pastor que venga a orar por mí, que Dios me va a sanar. Teniendo 2 años yo sabía que no era el pastor que me iba a sanar a mí. Y yo ahora de grande me pongo no entiendo, digo, yo ya sabía ya de chiquita que vos existías y que vos eras el que siempre a mí me sostuvo en todo momento malos que pasé, ¿entendés? Y siempre él estuvo. Y antes que venga el pastor a orar por mí, el dolor se me fue. Vino el pastor, oró por mí, yo me levanté a jugar, a correr. Entonces es un testimonio que Dios te demuestra. Así que imagínate, de chiquita Él me está demostrando un montón de cosas. Ahí vemos la omnipresencia de Dios. Exactamente. Dios está en Yo después dejé la iglesia, yo era maestra de escuela dominical, acá en la iglesia, que estaba acá, está a la vuelta, ¿no? Sí, de lo Bueno, mismo. lo mismo, sí, de lo mismo, pero pero estaba acá, todavía no sí. estaban No ella estaba, ella estaba la hija rebelde, digo yo. Esta es la... Era rebelde. Bien, bien. Siempre se lo dije a Dios. Yo siempre decía a Dios, ¿no? En los momentos que yo me fui de la iglesia, porque es verdad, a mí me encantaba, me hacía siempre bien ir a la iglesia. Yo salía de la iglesia y era otra, es como que te amo, te amo, te amo, era amor, 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 ¿entendés? Y bueno, ¿qué pasaba? En mi casa éramos 4, mis hijos, mi hijo, mi nena, yo y mi marido. Pero él no le gustaba mucho, entonces yo siempre dije, es como un cuadrado, es la parte de él, estaba siempre abierto, y ¿qué pasó? Empezó a entrar ahí, por eso destruyó mi familia, mi matrimonio, y bueno, yo dejé de ir, porque a mí yo me iba a la iglesia, me iba, todo lo que había siempre porque me gustaba, ¿entendés? Y me hacía bien, y dejé de a poco, me fue sacando sin darme cuenta, hasta que después dejé total, y así se destruyó también mi familia. Eso es lo que busca el diablo siempre, ¿no? Sacarnos, destruirnos. Y he pasado cosas que uno ni se puede imaginar. Y a veces digo todo lo que pasé y siempre dije, siendo tu hija rebelde, siempre me sacaste de ahí. Porque imagínate donde estaba viviendo yo, hacían un culto satánico. Imagínate de dónde me sacó Dios. ¿Dónde yo me fui a trabajar? ¿Entendés? Uno en un momento decía, yo me voy de mi casa porque no quiero saber nada a mi marido, no me va a atar una casa, no me va a atar. Y me fui con mi nena, el nene que hizo quedarse con el papá. Mi familia a veces no sabe, no me fui a dormir en una casa que no tenía ventana, porque era una villa. O sea, mirá dónde el Satanás me fue, de dónde Dios me rescató otra vez. Yo siempre ella la comparé con el hijo Siempre. pródigo, ¿viste? Siempre le dije, yo le dije, ella vos sos hija pródiga. Por más que no me congregaba, siempre yo oraba. Entonces siempre yo le decía a Dios, ayúdame, porque a veces está bien, uno se tiene que congregar no para poder salir. Y salí de ahí y le dije, me arrodillé, le pedí perdón a Dios y le dije que me saque y volví otra vez a mi casa, se puso todo en su lugar, como te dice, no estoy más con el papá de los chicos, ¿no? Pero gracias a Dios ahora estoy bien y bueno, ahora volví. Me pasó lo mismo con mi sobrina, yo iba a hacer algo que no debía hacer, después le dije, no es mi voluntad, Señor, cuando le dije, salvala, yo voy a volver a tu camino. Y después me retraté al toque, digo, porque no te voy a poner en un aprieto, porque le salva, no le salva, exactamente. Entonces ahí le digo, no, porque si no le salva, Satanás me va a querer utilizar, porque no la salvó, te vas a ir a la iglesia igual. Entonces ahí me di cuenta y le dije, no Señor, por más que se va a hacer tu voluntad, si mi sobrinita no se salva es porque es tu voluntad. Claro, voluntad de Pero Dios. yo igual voy a venir a la iglesia. Y así. Muy bien, yo creo que eso es lo importante, falleció, ¿no? pero bueno, porque fue la voluntad de La Dios. voluntad de Dios. La No sabemos voluntad de que Dios. es lo mejor. Sabemos que la voluntad de Dios, por más que nosotros no la entendamos, la Fue doloroso. Es doloroso. Porque era una bebé, ¿viste? Y fue terrible. pero está con el Señor, ¿no? Tenemos muchos ejemplos también de que Ya no ganó la carrera, pero no Claro. fue todo lo que tenemos que portarnos nosotros derechito para allá, ella fue sin filtro. Sí, sí.
Así que tenemos que estar tranquilos con eso, ¿no? Sí, porque ella estaba sufriendo mucho, tenía una enfermedad que ella nació ya con eso, ¿entendés? Nosotros podemos orar, podemos tener fe, todo, pero si los padres nos humillan y no le ponen así en primer lugar y ponen Y pasa que a veces también- a veces nos equivocamos como padres, buscamos otro camino. Y Dios es celoso, como dice mi hermana. Dios es celoso. Yo le dije, sí, yo Dios es celoso de por su WhatsApp hijo. le mando palabras. Y Dios- Ella lo mismo. Hasta que un día yo le mandaba palabras que ella entendía todo lo contrario. Como Y el diablo Satanás estaba trabajaba ahí la dando cabeza vueltas. de ella. Y yo ahí mandaba el mensaje al pastor, pastor que me cubran esto, pastora cúbreme esto, estoy con mi hermana, me contesta esto, ¿qué hago? Y sujetarte y seguía orando. Tenemos que aprender eso, ¿no? ¿Ves? Porque el diablo nos mueve mucho con las emociones. Sí. Y lo peor es que tiene razón. Muchas veces podemos decir que tiene Probalo, razón. es como que a lo mejor el demonio mismo ahí orando yo me decía, probalo, vas a ver que no lo vas a hacer y no te vas a la iglesia, ¿entendés? Es como que me decía. Claro, nos vende esa media razón Claro. y nos hace caer. Después estamos sufriendo por ahí y le echamos la culpa a Dios, chicos. Es verdad. Es terrible. Seguimos, dale. Continuamos. Dice, no podemos servir a Dios, dice, Claro. y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra, porque en tal persona mora el principio satánico. El principio del servicio debe ser la autoridad. ¿Vamos a obedecer la autoridad de Dios o no? Quienes servimos a Dios debemos entender lo que básicamente es la autoridad. Cualquier persona que haya sufrido alguna vez un choque eléctrico sabe que de ahí en adelante no puede ser descuidada con la electricidad. De igual modo, quien haya sido golpeado una vez por la autoridad de Dios tiene de ahí en adelante sus ojos abiertos para discernir lo que es la transgresión en sí mismo como así en otros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de la rebelión. Solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia podremos guiar a los hijos de Dios por la senda recta. Ah, eso también tengo experiencia con ella. Nosotros tenemos que servir bajo la autoridad de Dios. Si nos salimos de eso no sirve de nada lo que sirvamos. Viste que decía, qué feo que una persona predique a Dios, predique de Cristo y esté en rebelión, En rebeldía, claro. en rebeldía. Yo he visto y he ido a iglesias donde uno de los músicos se levantó, tocó la guitarra y después dijo, yo estoy solo acá como Elías porque el pastor no me deja hacer otra cosa. Y se bajó. Esa rebelión que hay en ese corazón, Claro. vos pensás que esas alabanzas que cantó, No llegó con la Dios lo palabra. aceptó. Claro. Por más lindo que cantara, podría venir mejor cantante, podría venir mejor de todo, pero con ese corazón así, Dios lo descarta directamente. Tampoco quería venir a los estudios. Dice que él ya sabe que no necesitaba. Hay gente también que no quiere venir a los estudios, no se sujeta con lo que dice el pastor. Entonces dice, bueno, hay que estar en el estudio y también no se quería dijo que sujetar, no no quería hacer quería nada, porque él se la sabía toda. Y realmente quizás tenga un conocimiento bárbaro. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Familia del Rey, a la iglesia que está ahí atrás, la iglesia amarilla, que yo me cambié de iglesia, fui ahí, yo ya era maestro en la otra iglesia, fui y pasé el discipulado. Me senté con el pastor Fernando Kessler y me dio el discipulado, los 4 pasos de salvación. Me tenía que arrepentir, cosas básicas que le enseñamos a los chiquitos en la escuela bíblica. Lo tuve que volver a hacer. Porque él me pidió, no, nosotros empezamos de cero. Yo ya enseñaba en otra iglesia. Me tuve que sujetar al tuviste pastor que sujetar. porque él me pidió eso. Pues no hay problema. Hice todo el curso, hice todo, la verdad que nos divertimos muchísimo. Bárbaro enseñando al pastor Kessler. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que aprender, por más valor que tengamos nosotros, por más conocimiento, por más estrategia, Por más que lo hayamos hecho, si Lo nos piden que hayamos lo hecho. volvemos a hacer, lo tenemos que volver a hacer. tenemos que sujetarnos. Tenemos que aprender a usar la sujeción de nuestra autoridad. Más adelante vamos a ver quién es nuestra autoridad aparte del pastor. ¿Mm? Claro. ¿Cerramos con eso entonces? Ya se No sé qué era eso. Capaz son las 9 de la Acá noche. no ¿no? dice. 7:30 recién. 7:30. Todo lo que se le dio. Ella quiere quedarse. Y sí, se me hacía como que era tarde. Yo también empiezo a hablar y te dije. ¿Están aburridos? Y ¿Se yo aburren? digo, ¿no? Cuando una persona se sujeta a la autoridad de Dios, lo digo por experiencia, ¿no? Mi hermana también va a la iglesia, todo, y le hablaba a mi hermana, la que falleció la nena, y le decía, porque ella, yo vi en el estado de Facebook que le pidió a, no sé, San no sé qué, Ajá. San Expeditora, por la nena. Y mi hermana conoce la palabra. Ujú. Y mi otra hermana la exhortó y la corrigió, y mi hermana le truqueó con otra cosa. Por Facebook. No, por WhatsApp, le truqueó con otra cosa.
Yo no le dije nada en ese momento. Después cuando se me dio la oportunidad, yo agarré y le dije, yo te voy a decir la verdad, como tu hermana mayor. Vos sabés la verdad, vos sabés la palabra de Dios, vos sabés que Dios es un papá celoso, vos sabés que no tenés que idolatrar, lo que vos pusiste en el Facebook, eso a Dios no le agrada, le dije todo, ¿viste? Claro, vos estás pidiendo mal, le digo, porque a Dios tenés que pedir y a Él solo tenés que servirle, le digo, vos tenés que arrepentirte, le digo, humillarte, todo lo que tenés que decirle. Me contestó, tenés razón, hermana, me dijo. Por eso dije, a veces cuando uno tiene la autoridad de Dios, puede también, no sé si corregir o que otra persona, pero decirle lo que a Dios no le agrada. Justa para que Claro, ella yo pueda siempre le entender. digo a Dios, poné palabra en mi boca o guíame en mis manos para que ella pueda entender, porque el anhelo de nosotros cada uno es que nuestra familia sea salvo. Claro. Después nuestro vecino y todo, pero yo creo que uno más se enfoca en la familia, en enfocar en tu familia, más de tu casa, extenderte más allá de tus hermanos, todo. Por eso digo, cuando uno está bajo la autoridad de Dios, creo que también eso también te ayuda un montón cuando tenés que predicar o corregir, decir algo. Creo. Cuando estás bajo la autoridad de Dios, tenés autoridad. Autoridad. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando yo me sujeto a la autoridad, eso mismo a mí me da autoridad para poder hablar. Si yo no estoy sujeto bajo la autoridad, jamás voy a tener autoridad para poder hablar. Dios nunca va a respaldar nada Y de lo que el yo hago. diablo te va a truquear. Siempre. No es que sea santa, yo tengo miles de errores como cualquier ser humano, pero trato de hacer siempre la voluntad de Dios y sujetarme, aunque me cueste y Cuesta, pero hay que No orar hacerlo. por otra persona si no estás bien preparado. Sí. Si no estás preparado, eso me dijo un día el pastor, la pastora Isabel, que yo lo hice y me atacó. Ahora, Veía víboras, arañas, veía cosas horribles y me atacó muy feo. Porque Después- no estaba preparado. Sí, sí, sí. hay que estar bien, hay que estar bien para hacer esas Hay que cosas. estar preparado para eso. Bueno, leemos un poquito más y nos vamos. Bueno, Capítulo 2, rebeliones. dice, como ya establecimos anteriormente, el gran problema del universo es la desobediencia a la autoridad de Dios. La rebelión nace en el oscuro y sucio corazón de Satanás. En este capítulo veremos algunos ejemplos de rebelión. Eva la rebelde. Repasemos la historia de Adán y Eva, como aparece registrada en Génesis capítulo 2 y 3. Después que Dios creó a Adán, le dio algunas órdenes. Entre estas estaba la de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿El kid dice? El rid de esto era más que la mera prohibición de comer de cierto fruto. Más bien era que Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán para que éste tuviera dominio sobre ellas. Muy bien, ahí está. Acá tenemos entonces, Adán le dijo, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Le dijo al huerto del Edén, le dio todo entero, le dijo, bueno, Adán, haz lo que quieras. Ponerle nombre a los animales, podés comer de todos los frutos, todo esto lo hice para vos y por vos. Porque te amo. Entonces preparé todo. Tengo una duda, ¿es Sí. it Kit. o ri? Ah, kit es. El kit es, Kit. claro, kit. Ah. Kit de la cuestión, ¿viste? Ese dicho Ahora dice. lo voy a poner El aquí, kit de entonces, la para cuestión. poder En entender. conjunto era, Kit. sí. Claro, kit de la cuestión. No, por eso Me pareció como una R media rara, pero Sí. bueno. Entonces agarró y le dijo, también pensé que era it. le dijo a Adán, hacer lo que quieras, poner nombre a los animales, comer lo que vos quieras, pero le tuvo que poner un tope. Si no, Adán hubiese sido Dios. Sin tener ninguna limitación, hubiese sido Dios. Entonces le dijo, bueno, yo para demostrar mi autoridad sobre vos, podés comer de todos los árboles, pero de este no me lo toques. De este no comas. Hacé todo lo que vos quieras, pero no sos Dios. Dios soy yo, dijo. Yo soy la máxima autoridad. Este árbol no me lo comas. Entonces, ¿qué hizo Adán? Comió de ese árbol. Le importó la autoridad de Dios totalmente y fue y lo comió sin ningún problema. Eso es terrible. Nosotros tenemos que aprender de que Dios hay cosas que nos dijo no hagas para marcar su autoridad. Cada vez que Pero nosotros... si no fue Adán, fue Eva. Fue Eva, pero Claro. la responsabilidad era de Adán. Pero ¿ya quién le prohibió? ¿Adán o a Eva? Adán le prohibió. Por eso. Porque Eva todavía no sabemos si estaba criada en ese momento. Algunos dicen que todavía no estaba criada Eva. ¿Conoce la historia de Lilith? ¿No conoce la historia de Lilith? No. Hay una teoría, ya de esto nos vamos.
Hay una teoría, para que ustedes sepan, que dice que Eva no fue la primera mujer criada. Dice que hay una teoría que dice que creó a Adán, Dios creó a Adán, y de la misma forma la creó a Elith, una mujer. Entonces le dijo a la mujer, dijo, bueno, vos te tenés que someter al hombre. Entonces Elith le dijo, yo no me sujeto. No quiero saber nada, tengo las mismas actitudes, tengo las mismas virtudes, fue creada igual, yo no me sujeto para nada. Entonces dice esa tradición judía que Dios descartó a Elith, porque no se quiso sujetar. Lilith se llama, Lilith. A Lilith la descartó. Es uno de los demonios que creo que la nombra en el libro de Ezequiel, creo que nombran al demonio este. Es uno de los demonios de Lilith. Entonces la descartó. Entonces ahí sí donde hizo dormir al hombre y le sacó de la costilla, para que la mujer sienta que fue sacada del hombre. Entonces Eva sí no tuvo problema en sujetarse. Entonces la primera rebelde ahí usada por Satanás fue el Lilith. Eso es una tradición judía. No lo tomen como dogma, no le prediquen al pastor esto, porque el pastor me va a colgar de un árbol. Lo más seguro es lo que está en la Biblia escrito. Lo que está en la Biblia escrito. Aparece el nombre de Lilith en un momento ahí, en Ezequiel creo que era, después me fijo bien, pero aparece el nombre de ella. Y la tradición judía lo tiene muy fuerte eso. Como que por eso mismo la mujer es descartada en la Biblia. Ustedes vieron el lugar que ocupa la mujer en la Biblia. Claro, En el Antiguo Testamento. la mujer no puede ser pastora. En el Antiguo Testamento más que nada, más que en el Nuevo no. Pero en el Antiguo Testamento vieron que realmente era material de descarte para el hombre. Entonces dice que el problema estuvo ahí, en Lilith. Por eso Dios toma esa actitud con la mujer. Eso es lo que dice. Yo se los tiro así como para que sepan un poquito de tradición judía que piensan en eso. ¿Sí? La cuestión es que no toques el árbol, comió del árbol, no le importó la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que aprender que cada vez que nosotros nos levantamos en rebeldía contra uno de los mandamientos de Dios, estamos comiendo el árbol. Estamos haciendo lo mismo que dijo Dios a Adán que no haga. Estamos comiendo de la misma manera. Así que cada vez que se nos presente esa tentación de ir a comer ese árbol, busquemos la palabra de Dios, veamos si podemos comer de ese árbol. Vamos a encontrar muchas veces que no lo podemos comer, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos hace mal. No porque a Dios lo toca, no porque Dios pierde santidad, no porque el trono de Dios se sacude. Dios sigue siendo Dios, no le pasa nada. Sino que nos hace mal a nosotros. Un poquito más y ya no vamos. Dice, Pero por otra parte, por una parte Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán para que éste tuviera dominio sobre ellas. Pero por otra parte Dios puso al mismo Adán bajo su autoridad para que éste obedeciera a la autoridad. Muy bien, entonces tenemos a Dios como autoridad absoluta. O sea, Adán bajo la autoridad de Dios. Y los animales de la tierra bajo la autoridad de Adán y de Dios, obviamente. Cuando Adán peca, pierde la autoridad porque ya no está bajo la autoridad de Dios. Cae. Entonces los animales salvajes es donde empiezan a atacar al hombre. Antes el hombre no atacaba. Adán se sentaba con el león y le empezaba a hablar al león, vos te llamas león, no sé si el león hablaba, la serpiente hablaba, no sé si el león hablaba. Vos te llamas león, vos te llamas tigre, te ponían a charlar con ellos, no había problema. Una vez que Adán perdió, se salió la autoridad, entre ellos, supongo. había un lenguaje. Algunos dicen que hasta Adán volaba, y nadaba y respiraba bajo el agua. Por eso pudo darle nombres a los animales del mar. Pero no dice la Biblia eso. No le cuentes al pastor. El pastor no se lo cuenta.